¿Qué onda, Ger? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a otro episodio de Marketing Ventus Ventas. Igual a ustedes, bienvenidos. Gracias por seguir aquí pendiente con nosotros en la conversación. Pues dejamos bastante picadito el tema en el episodio pasado. Sí. ¿Qué nos traes para este día? Porque yo creo que este episodio es tuyo. Sí. Vamos a debatir. Bienvenidos a todos. Estamos acá para platicar un poquito sobre garantías, quick wins y por qué el cliente no compra. O sea, cuál es la razón a nivel, pues incluso psicológico, confianza, qué pasa en la mente del consumidor, de por qué no cerramos esas ventas. Entonces, vamos a platicar un poquito y tenemos algunos datos que creo que van a ser importantes para rebotar esas ideas. Siempre agradecemos mucho los comentarios. Es importante que pueda ser una conversación, no solamente acá, sino que recibamos. Estamos viendo mucha interacción, gente que da sus aportes. Es genial. Como siempre, gente que no está de acuerdo, gente que apoya, gente que no, pero es importante como eso, que estemos abiertos, sí leamos los comentarios. Entonces, buenísimo por eso. Gracias por eso. Sí, la verdad es que es bien interesante porque estamos en una era de mucha información. O sea, nosotros mismos estamos contribuyendo a la hiperinformación, por decirlo así, o a la saturación de información, siempre tratando de buscar lo que es de valor para cada uno. Entonces, digamos, esto es la apertura al tema del episodio, pero también para que ustedes sepan de que nuestra intención no es venir y decir que tenemos la verdad absoluta. Al contrario, solo queremos poner los temas a discusión y que entre todos enriquezcamos, ¿verdad? Entonces, sí, mira, este episodio lo siento que va a ser muy interesante y mucho de tu lado porque es full en metas. Estamos hablando de cierres, estamos hablando de por qué la gente no confía. Sí. Y aquí es importante que ustedes, de nuevo, como lo mencionábamos en el episodio anterior y hemos venido platicando, la parte de la humildad y del autocriterio, o sea, de autoanalizarse y el criterio de poder decir, bueno, tal vez sí estoy haciendo esto mal, tal vez no estoy equivocando en este lado, porque creo que esa es una de las grandes debilidades del empresario, no solo en Guatemala, sino en general en Latinoamérica. Entonces, pues no está mal equivocarse, como lo mencionamos, lo que está mal es no aceptar, porque corregir es lo mejor que uno puede hacer, es lo mejor que le va a suceder a uno financieramente. Corregir es mucho más barato que seguir empecinado en un error, ¿verdad? Entonces, sí. Hablando sobre la hiperinformación, o sea, aquí, porque primero analicemos, ¿verdad? O sea, estamos en un mundo donde pareciera que ya todo está inventado. Sí. Pareciera que hay opciones para todo, que hay miles de productos para que solucionen la misma cosa. Sí. Tenemos productos desde gama alta. Para todos los gustos. Exacto. Solucionar de como te vas. Totalmente. Pero eso también nos lleva a un punto donde el cerebro del cliente ya está saturado y por lo tanto está desconfiado. Porque en el momento en que hay muchas soluciones que venden, nosotros le llamamos vender humo, que es, por ejemplo, prometer una solución que no llega, sí, o que no llega en el tiempo adecuado, o que no necesariamente cumple por mucho tiempo la solución. Por ejemplo, los productos baratos que te solucionan en un momento, se rompen, los productos desechables, y que nos los venden como que fueran productos de gama alta o productos que van a durar mucho más. Entonces, esto hace que pues nosotros como seres humanos, psicológicamente hablando, antropológicamente hablando, lo primero que hagamos es poner una defensa. Entonces, ya no confiar en cualquiera que nos viene a ofrecer, sino el que realmente nos dé una garantía de que efectivamente lo que estamos adquiriendo, lo que estamos comprando es lo real y no sentirnos estafados. Desde ese lado, como parte de la área comercial, sí. ¿cómo ves vos ese reto? Lo que pasa es que hay un detalle que sí, o sea, hay mucha más información, pero también el vendedor tiene que trabajar mucho en esa parte psicológica, porque por la pregunta que te voy a hacer es ¿por qué? Por un tema de por qué la desconfianza del cliente no debe tomarse como algo personal. O sea, yo siento que el vendedor tiene que trabajar mucho en él, porque nos dedicamos prácticamente a una profesión donde no es muy común. O sea, de 100... Pero él no está garantizado, ¿no? Lo que hay que hacer es cambiarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es como pelear, y por lo mismo que tenemos demasiada información, ahora el cliente no está buscando datos, o sea, no está buscando pues descripción de productos, sino que necesita saber por qué. O sea, ¿por qué te voy a comprar a vos? Si lo que hablamos en el episodio anterior, ¿por qué a vos? Si allá está al mismo precio, pues está más barato. O sea, ¿por qué? A ver, justificamos. Entonces,
eso creo que es un poco más difícil cuando vendes un producto que es muy comoditizado, ¿verdad? Que es lo mismo, o sea, bueno, vendes, no sé, es una tienda de ropa, etc. Entonces es como, mira, esta misma prenda la compro en una tienda de renombre, Zara o algo así. Entonces, y tu marca es un nuevo emprendimiento, o sea, ¿por qué? Claro, y aquí nos vamos a bajar porque en el episodio anterior nos enfocamos mucho en las relaciones, en la parte social, pero aquí nos vamos a enfocar ya también en mucho del producto. Sí. Entonces, por ejemplo, como bien decís, no hay que tomarse la desconfianza del cliente como personal, porque hay que entender que yo no soy mi producto ni mi servicio, Claro. sino que yo lo estoy ofreciendo. Entonces, si el cliente me dice no a mí o me cuestiona, no me está cuestionando a mí como persona. Eso es lo primero que tenemos que entender como vendedores, como como así que marqueteros y como dueños. Va, porque pasa mucho que la gente, pues si no quiere, pues que no compre. O sea, eso va mucho el nivel de anterior. No, eso no Va, o sea, exacto. Ahora tenemos que entender, pero, por ejemplo, hay que entender también y diferenciar cuando es realmente desconfianza o cuando es miedo. Claro. Porque recordate que el cliente al comprar está perdiendo si no obtiene lo que quiere. Entonces, por ejemplo, ¿qué dirías vos? ¿Qué dirías vos que son cosas que se suele confundir como desconfianza, pero en realidad son miedos del cliente? Yo siento que a veces los clientes te hacen preguntas válidas, ¿no? O sea, por ejemplo, tema garantías es muy común. O sea, que la gente diga, sí, pero ¿cuánto tiempo tengo de garantía? Y hay productos que hoy por hoy sí ofrecen menos del tiempo. Por ejemplo, en vehículos se van teniendo mucho ahora eso. Se nota que antes eran 5 años, ahora son 3. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me está dando menos garantía? O sea, Quiere decir que se me va a arruinar antes. Y es que ahí entramos a eso, vale, ya la pregunta. totalmente, pero y no es personal. O sea, el cliente no te está diciendo es que su producto no sirve, al contrario, él está cuestionando por qué hubo ese cambio. Ahí también es importante yo como vendedor saber por qué hubo el cambio. Sí, porque hasta el momento, o sea, ni siquiera se justifica, incluso dice los mismos kilómetros, pero es menos años. Entonces, probablemente hay análisis que es porque el tráfico hace que uno gaste más kilómetros o las distancias. Entonces uno dice, bueno, es lo mismo ahora. Antes en 5 años así es, y lo contrario que ahora es menos. Ahora es en 3. Ajá. Entonces, pero hay preguntas que sí. Por ejemplo, el tema, siempre en el nicho de vehículos, es como, mire, y el respaldo de recostos. Entonces, mayormente es una empresa de vehículos asiáticos. Entonces, como, mire, yo sé que el europeo lo consigo, pero el chino, ¿de dónde me saco eso? Tengo que esperar 2 meses a que se me arruine, o sea, ¿qué? Y a diferencia de otras marcas, por ejemplo, yo no sabía eso, que los vehículos que menos necesitan mantenimiento o dígase reparación son los Subaru. Dice que los Subaru, dice que eso no se te arruina. O sea, obviamente, eventualmente se te va a arruinar, pero no se te arruina. Dicen, ¿verdad? No sé si le entiendo Subaru que te van a confirmar aquí, pero dice que no se te arruina. Pero cuando llega ese evento, te da como inferior. Sí, pues. No hay repuestos. O sea, por lo menos aquí en Guatemala. Sí, yo tenía la idea de eso. Por ejemplo, en las películas de Rápido y Furioso se pusieron de moda mucho los Subarus, claro, por el sonidito del cambio y todo. Y la Mara dice que es hermoso para tenerlo en el taller. Va, y ahí hay un tema de reputación, pero sí, el punto es que las preguntas son válidas y sí la mentalidad del vendedor tiene que ser muy, ¿cómo sería la palabra? Como muy frío, o sea, tiene que ser muy objetivo, ajá, muy objetivo, de decir, bueno, no me está cuestionando mi profesionalidad. Claro, no a mí, y te voy a contar un ejemplo que a mí me pasó. Yo me recuerdo que hace varios años yo compré mi segundo carro de agencia, lo compré en Honda. Y yo sabía que Honda es un muy buen carro. Sí, claro. Pues en lugar de traer faja de tiempo, trae cadena, entonces era una garantía. Yo me acuerdo que estaba con el vendedor y estaba escogiendo el color. Y de eso me dijo, mire, ¿y qué tal blanco? Yo le dije, el blanco va a parecer taxi. Yo lo hice desde entre broma e ignorancia. Pero el vendedor se ofendió, mira, ¿cuándo ha visto un taxi Honda? Me dijo. Pero como que yo le hubiera estado aumentando a su madre. En aquel tiempo, sí, no había Honda, era un carro así morrojoso. Estatus. Claro. Yeah. Y acababan de salir, yo me acuerdo que eso era de la línea City, Honda City, o sea, no era un Civic, pero acababan de salir, entonces no era tan popular. Pero ahora, o sea, me va a disculpar el vendedor, pero ahora hay Uber, Honda City, hay taxi. O sea, cualquier carro puede volverse taxi, pues, pero él en su momento lo tomó como yo me acuerdo que
una gran ofensa. O sea, hasta le notó que casi que le estaban, así que casi mentándole la madre por decirle que un hot dog blanco iba a parecer taxi, ¿va? Entonces... ¿Y perdió o le compraste? No, sí terminé comprando porque yo había decidido. Simplemente, como te digo, era elegir el color. No fue porque él convencía necesario. No, yo, o sea, esa fue una venta que yo fui a, o sea, yo fui a ver si me alcanzaba y cuando en el momento que me alcanzó, Venta fácil. o sea, estuvo. Sí, Pero lo que voy es que, imagínate, vos se va a ofender por el color, o sea, porque yo dije eso del color. Claro. Sí, por eso es de que yo creo que, pues, para que un negocio funcione, o sea, también, pues, tenemos que estar calificados para ser buenos vendedores y el marketing, ¿bien? Pero es que todo parte de un buen producto. O sea, si yo voy a vender un producto, por ejemplo, estamos hablando de Honda, que ahí el chavo la asegura. Pero, y mayormente si vos llegas muy educado antes, ¿no? Entonces, por eso de que yo siento que últimamente los vendedores tienen ese miedo al cliente educado. Pero es que les va a facilitar los chances. O sea, te va a decir, mire, usted ya sabe que el carro es bueno, ¿qué más quiere que le resuelva? O sea, cuénteme un poquito más, pim, 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 y llévese. No, y fíjate que aprovechando que estamos como tan enfocados en el mercado automotriz, que realmente no es intencional, pero hay muchos ejemplos. Yo, por ejemplo, ¿qué ha cambiado en el cliente actualmente? ¿Por qué podríamos decir que el cliente es más desconfiado? Yo creo que es justo lo que estamos hablando. Hay mucho más, es mucho más fácil informarse. Sí. Hay mucha información y desinformación. El problema es que muchas veces no sabemos si estamos informados o desinformados. Sí, pero tenemos una información. Entonces llegamos y quizá desde la ignorancia cuestionamos, quizá desde el exceso de conocimiento cuestionamos, pero pasa mucho que ahora es necesario también entregar quick wins. O sea, caballo, o sea, como estamos hablando, una ganancia fácil. Yo me recuerdo que también cuando compré el carro que tengo ahorita, algo que me gustó mucho fue que me regalaron el cuero. Sí, pues fue... O sea, este modelo, ajá, sin mayor negociación, mix, su cuero, qué color quiere, qué estilo, con los hilos. Pues yo, para mí fue genial, porque antes yo me recuerdo que antes era como que había que luchar por eso y que era lo que él vendía. Yo venía con esa idea, exacto, ajá. Yo venía con esa idea, pero resultó que ahora incluido. Entonces para mí fue como wow, o sea, me dio ese placer inmediato, no solo la compra del carro, sino que además encuerado. ¿Qué es lo que pasa con los apartamentos, bro? Que le incluye muebles. O le incluye los gabinetes, caballo. Sí, que son son los quick wins. Que eso, a mi criterio, es muy importante para incentivar la venta, para empujarla. Es que a veces es un empujoncito. Por ejemplo, me preguntaron justamente hace unos días, cabrón, un cliente me dijo, mira, nítido, vemos el valor. Pero la pregunta fue como algo, es como, pero ¿en cuánto tiempo veo un resultado? Entonces yo dije, él está pidiendo quick wins. Entonces yo lo mira, pues, en cuestión de una semana o en cuestión de tantos días vas a tener esto, pero obviamente era un producto digital, pero era algo tangible, por ejemplo el Brandbook. Bueno, entonces, o sea, ya inmediato, ya es tan rápido. Por ejemplo, a veces es algo tan sencillo como que para nosotros, por ejemplo, como agencia es muy normal, ¿va? O incluso es un procedimiento que hay que hacerlo, que es el famoso kickoff. Entonces yo le digo, sí, ¿me autorizas hoy? Sí, va. Pasado mañana, esto el kickoff. Y para ellos es la reunión de hablar de su negocio. Ellos ahí pueden darse el lujo de pompa y es que yo hago eso. Entonces ellos dijeron, ya rápido es el kickoff. Sí, es que por dónde empezamos, ¿verdad? Buenísimo. Entonces ya la experiencia lo hacemos presencial. No, es que, y fíjate que justo eso que estás hablando yo creo que va a ser muy enriquecedor desde tu perspectiva para la gente que nos ven. ¿Cómo se define un quick win o cómo se define una garantía? Porque muchas veces nosotros como clientes lo percibimos como que la empresa está dando un paso extra, pero realmente no es así. Son cosas que ya se pueden definir y que se pueden absorber. Por ejemplo, en la parte del mercado inmobiliario. O sea, la desarrolladora te da en una casa lo que te puede dar. Ellos no están perdiendo. Sí, no. Y es más, muchas veces incluso eso que te están regalando te está cobrado en el precio. Entonces, ¿cómo puedes definir algo que a nosotros nos pasa mucho? Nuestro quick win sin intención es el seguimiento. Sí. Mucho comentario que recibimos de los clientes nuevos es que nadie nunca me había dado este seguimiento. Es que nadie, o sea, pareciera que nos dijeran es que ninguna agencia se había interesado tanto en eso. Siempre me han dicho, es que lo que pasa es que nunca, parece frase de película, pero nunca nadie se había interesado tanto. Por el meme. Entonces, es algo que lo hablaba mucho, pero eso está muy bueno. ¿Qué es un quick win y qué no lo es? Que es una garantía también. O una garantía. En el quick win, un resumen rápido o en una frase es que el cliente el que dice que es un quick win es el cliente. Porque yo le puedo ofrecer maravillas, pero si el cliente no lo aprecia así o no ubica,
esto es Val, no es un quick win. O sea, entonces es importante, eso pasa mucho en las ventas, que intentan adornar las ofertas, agregarle cositas aquí. El cliente dice, eso no. O sea, no lo ve valioso. Entonces es importante que la percepción sea muy ubicada. O sea, ¿qué realmente veo valioso? Por ejemplo, yo, cuando tuve la experiencia de un apartamento, me dijeron, mira los gabinetes de cocina. Yo no estaba pensando de qué calidad era, pero sí automáticamente tuve la sensación de que eran baratos. Entonces yo dije, bueno, pues es algo gratis, no se rechaza, ahora se agradece un montón. Y resulta que cuando los instalaron, estaban buenos. Y entonces no solo fue algo rápido, o sea, yo tuve la sensación de que sí, pero cuando ya los vi, todavía se elevó más. Y eso que lastimosamente no fue en el momento, pasaron meses. Pues, claro, hasta que lo entregaron. Pero dije, bueno, sí. Pero vos ya sentías que tenías un gasto menos. Porque es que yo creo que ahí está la clave de un quick win, mira. O sea, cuando estamos hablando de psicológicamente, cómo el cliente lo percibe, porque es lo que justo decís. O sea, el quick win lo define el cliente, no lo defino yo. Pero yo tengo que estar atento para escuchar al cliente y darle lo que él quiere. Porque existe una cosa que se llama riesgo social. Y es que, por ejemplo, el cliente lo que menos quiere es quedar como un tonto ante su gente. Entonces, por ejemplo, el cliente siempre va a sentir que él tiene riesgo. ¿Por qué? Porque si él compra algo que no le funcione, claro, él pierde dinero. Por ejemplo, yo tengo algo que no sé si te lo he contado alguna vez, pero lo cuento de manera de chiste, y es que yo digo que a mí algo que me frustra muchísimo es comer en malos restaurantes, porque me cae mal engordar por gusto. Porque, o sea, uno va al restaurante, va a comer comida regularmente chatarra, y encima vas a ir a engordar por algo feo. O sea, si vas a engordar mínimo que esté rico. Y la experiencia, etcétera, etcétera. Exacto, pero entonces a lo que vamos es eso. O sea, ¿cuál es la cuestión ahí? Es el miedo al ridículo, ¿no? El miedo a quedar mal en general. Así, por ejemplo, compras un carro y te sale malo. El que queda como tonto es el cliente. Por lo menos así lo siente el cliente. Y otra cosa también es el riesgo a perder el tiempo. O sea, el miedo que tiene el cliente no solamente es de perder dinero, no, sino que, o sea, el riesgo de la oportunidad. Eso, que es, no solamente voy a desperdiciar dinero, que no solo cómo cuesta, ¿verdad? Sino que cuánto me costó, por ejemplo, comprar un carro. ¿Cuánto te tardas comprar un carro? Pero si es de agencia. Claro. Lo investigas, y por lo que lo estás buscando, si es por economizar combustible, ¿verdad? Y después te das cuenta que lo compraste, y no es lo que estabas esperando, valió tu tiempo, etcétera, no digamos una propiedad, por ejemplo. Totalmente, no, y eso cabal, porque el cliente viene y dice, bueno, compré esto, perdí mi dinero, perdí mi tiempo, porque si yo hubiera comprado lo otro, que capaz me iba a funcionar, ya lo tuviera solucionado. Aunque hubiera pagado más, por ejemplo. Pero no pierdo el tiempo. Y ahí es donde entramos en esta parte que hay que entender que el cliente realmente el precio no le importa. No es relevante. Ajá, o sea, ya a la hora de una decisión o de alguna compra bien pensada, el precio casi nunca es la opción. Sí, no. O sea, media vez está entre el rango de lo que el cliente pueda pagar, incluso un poquito arriba. Sí, no. El cliente está dispuesto, media vez se le garantice, y aquí es donde entramos a la otra pregunta que te decía. ¿Cómo defines una garantía? Sí. Porque, por ejemplo, yo no sé si vos sabes, pero aquí en Guatemala específicamente han habido casos de una desarrolladora inmobiliaria muy grande, no vamos a mencionar el nombre porque nos pueden bajar el video si lo hacemos, porque es muy, muy grande. Ya la van a reconocer los de aquí en Guatemala, es una desarrolladora verde que tiene muchos proyectos, claro. Y entonces empezó como muy popular a sacar los proyectos y todo el mundo decía, qué bueno, es de tal desarrollador, ¿no? Pero resulta que no siempre. Hay muchas cuestas y que han logrado manejar y bajar, de que hablan de que los acabados son malísimos, de que la calidad de las casas es muy mala, de que hay 2 meses se les raja las casas. Totalmente. Incluso hubo el caso en un condominio, en un municipio donde el muro perimetral se cayó en una lluvia, se inundó una cuadra entera. Obviamente ellos tienen el poder para bajar todas esas noticias y desaparecerlas, pero lo que voy ahí es, o sea, eso es una garantía. Claro, y una garantía que es muy importante, no necesariamente es devolver dinero. Claro. O sea, decirle, no, si no le funciona, le devuelvo el dinero. No, es que no es así. Eso es lo que el cliente quiere, exacto. Yo quiero dinero, yo quiero la solución. Entonces, ahí hay que entender muy bien que sí es una garantía. O sea, por ejemplo, nosotros en algún momento, ya, por esta razón, ya no es necesario, claro, la reputación y lo que sea, pero llegó un punto en el que le dijimos a un cliente, mira, hagamos este proyecto, si no funciona en tanto tiempo, de verdad te devolvemos el dinero. Pero ahí sí el cliente lo valoraba. O sea, sí dijo, o sea, yo gano. Claro, porque el riesgo que sentía en ese momento era darnos la oportunidad. Exactamente. Entonces, se podía hacer, pero no necesariamente devolver dinero, sino dar la seguridad real. O sea, decir, mira, incluso
las garantías realmente para lo que funcionan es para montar objeciones, para de alguna forma dar un empujón, pero obviamente tenemos que partir de la premisa que la oferta tiene que ser muy buena, hombre. O sea, Claro. de por sí el producto tiene que ser muy bueno. Entonces, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, de la constructora esta de la inmobiliaria, de la desarrolladora, es que yo caí en esa, y es que ahorita, por muchas garantías que estén dando, Tú confías en ella. no hay poder publicitario que pueda resolver eso hasta que no resuelvan el problema y hasta que no haya un cierto tiempo de que hagan bien las Y cosas. sobre todo que haya o sea, que hayan testimonios de gente de Exacto. verdad. Eso Eso sí, pues miren, ya no son así. Que eso es tiempo, casos de éxito que tienen que ser reales, porque los pueden pagar, pues, pero tiene que pasar un buen tiempo porque crear una reputación como el estereotipo del éxito cuesta, Sí. pero desarmarla. Así es, cuestión, es lo que hemos hablado siempre. Yes. O sea, todo el mundo ve el error Claro. entre 100 aciertos, Ajá, claro. el que queda es el error. Va. Sí, y eso hasta nosotros nos ha pasado. O sea, Totalmente. en una relación de 7 años con un cliente que todavía lo tenemos y todo, nunca, ni un error. Cometimos uno, a mi criterio bastante simple. Bueno, entonces esa parte de las garantías hay que tener bien ubicado de para qué me va a servir una garantía. Porque si es para intentar empujar algo que no sirve, no hay... Sí, eso. Igual, lo que pasa es que yo siento que también tenemos que diferenciar aquí porque hay niveles para eso. O sea, Sí. el vendedor lo único que puede hacer es ofrecer lo que le dice. O sea, él tampoco tiene aquí es una responsabilidad más arriba. O sea, desde el dueño, digamos, ¿no? El dueño, presidente, no sé quién será que toma esa decisión, de asegurarse que lo que está vendiendo, pues, cumpla con cuestiones de ley, con cuestiones de situaciones legales donde se proteja al cliente, ¿no? Es porque aquí en Guatemala y yo imagino que en muchos países de Latinoamérica hay leyes muy laxas donde le permiten a muchas empresas pues hacer cosas Sí. mediocres, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo, ¿cómo le pondrías vos aquí a un ejemplo? Hablemos de emprendedoras de verdad. Gente que tiene su negocio, por ejemplo, que lograron abrir un restaurante, gente que logró abrir una tienda de ropa, gente que tiene negocios medianos, que ellos, o sea, ellos son los que tienen que poner estas garantías. ¿Cómo hacer para ayudarles a ellos a que, digamos, el hacerles ver que el cliente siente que está asumiendo todo el riesgo? Entonces, ¿cómo deberles decir, no, miren, ustedes tienen que colocar una garantía de esta forma, tenemos una win-win por aquí, para ayudarle al cliente a que el cliente se sienta seguro? Es que literalmente las garantías son totalmente alineadas al miedo del cliente. Por eso es que hay que hacer preguntas, ¿va? O sea, hay que preguntarle al cliente qué está resolviendo, por qué está buscando la solución. Y el cliente jamás te va a decir sus miedos. O sea, sí, tal cual es que a mí lo que me da miedo es si yo me pago y usted no me da nada. Jamás te va a decir eso. Entonces, por eso es de que el vendedor en este caso tiene que tener ese olfato, vamos, de preguntarle a la gente, mira, pues, cuénteme qué onda, y detectar o leer ese miedo. Y al punto de detectarlo, se le enlaza. O sea, le enlazas una garantía. Por ejemplo, en nuestro caso, en una agencia, si el cliente tiene un temor de que, mire, yo sé que ustedes son muy buenos, pero no sé si la publicidad si la publicidad va a funcionar. Entonces, por ejemplo, entonces le decimos backstudy. ¿Sabe qué? Si al final la reputación no está totalmente como afianzada, le podemos decir, mire, va, está bien. Vamos a trabajar, usted nos paga mes a mes, pero nosotros, o mejor dicho, no nos paga hasta que no funcione. Entonces ya si en la primera semana funciona, entonces, ¿no? Claro, ahí está su resultado. ¿Cuál es el mío? Entonces, pero aquí hay un detalle, aquí voy a tirar una bombita, y es que normalmente los empresarios, los emprendedores o las empresas no ofrecen garantías porque a Dios hay. O sea, es que lo que pasa es que no sé si bueno, o por ejemplo, si traen productos, no sé, de los productos, los chafas de China, ¿no? Entonces no ofrezco tanta garantía porque yo sé que esa va a ser nada, claro, yo mismo sé que está mal. Entonces ahí es que uno tiene que estar ubicado, porque en el sentido de lo que es una empresa, ¿para qué se pone una empresa? Para soluciones, o sea, traes una solución que aporta valor, si es traer cosas de China, si es, yo qué sé, ofrecer un servicio, es porque tiene que resolver, o sea, implícitamente una empresa es para resolver algo. Entonces, si no lo resolves, ¿de dónde te vas a sacar la garantía? Claro, o sea, totalmente. Y yo siento que, mira, pues ahí entramos a una conversación ya prácticamente si lo queremos hablar así de Estado. O sea,
de cultura de país, porque, o sea, por ejemplo, oímos hablar de los asiáticos, ¿no? Los chinos, los japoneses, que en cuestión de, o sea, todas sus construcciones son de la más alta calidad. Yo me recuerdo que aquí en Guatemala pasa mucho con el pavimento de las calles, que rapidito se desgasta, y todo se habla acerca de la corrupción, de porque se hace de una manera corrupta, es que no se hace de buena calidad. Y hablamos de que en Alemania no sé, son 4 capas de concreto, un esclavo, no sé qué, y por eso una calle jamás se va a rajar, ¿no? Por ejemplo, que ya están desarrollando tecnologías donde el pavimento tiene agujeros para que filtre el agua y no se seque, o sea, pero estamos hablando de que es una cultura de país. Y es que también hay que recordar que entre más garantías tenés que ofrecer, eso dice mucho de tu producto, Totalmente. pero también de la reputación. Totalmente. O sea, si por ejemplo, volviendo al tema de inmobiliaria o de la desarrolladora, si vos sabes, así como ellos, digamos que sabes que una desarrolladora ofrece un producto muy de calidad, no importa el precio, digamos que sí, son muy caros y lo que sea, pero la construcción, sabes que ellos te pueden dar una garantía de 10 años, entonces decís, no me importa si es de 15 años o de 20, yo sé que igual no la voy a usar. ¿Para quiénes son ellos? Totalmente. Es como, por ejemplo, lo que hace Toyota. Toyota lo hace muy bien en su publicidad cuando yo me recuerdo que en la pandemia había o cerca de la pandemia hubo una crisis también de combustible. Y me recuerdo que un anuncio que ellos hicieron que me pareció genial fue que fingieron salir a entrevistar y entonces estaban entrevistando a una señora, mire, y a usted le preocupa el precio de la subida, y lo veías y parecía de verdad una nota periodística. ¿A usted de verdad le preocupa el precio de la subida? No, le decía la señora, mire, no me preocupa porque yo sé lo que tengo. ¿Y qué tiene? Pues un Toyota. Entonces hasta ese momento te dabas cuenta que era un anuncio. O sea, qué buenos. Total, pero ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un producto que está contrastado en el mercado, un producto que tiene un branding espectacular, y que el que se compra un Toyota sabe que es económico, sabe que es barato, incluso a nivel mantenimiento, mecánicos y gente te dicen, yo incluso hice una pregunta y luego mira, ¿cuál es, a un mecánico, cuál es el carro que más pasa aquí en tu taller? Me dijo la marca, pero sí me dijo, mira, el que fijo no, es Toyota y Honda. Y yo, ok. Entonces me dijo, él justifica el precio. Todo que los refuerzos son caros, dijo en casa de Honda, pero no los vas a ver aquí. Entonces me hizo un comentario, fue, ¿cuándo has visto vos? Me dijo él de otra marca. Me dijo Subaru, lo que comentaba, me dijo Honda también, que cuando has visto un Toyota en una lúa, me dice. Y yo, es que por choque, digo, tal vez. Claro, pero sí, y es un sesgo de confirmación, porque realmente seguramente lo ves, pero en ese momento es un shock que no lo ves tan común. Totalmente, o no sabes porque como no estás pendiente. Claro, no soy. Pero en ese momento sirve, o sea, es un argumento, y si te das cuenta hasta es un quick win. Imagínate un vendedor. ¿Cuándo he visto un Honda? Un Toyota en una lúa. Incluso hacerlo como un reto. Totalmente. Si viéramos un Toyota, ahí damos la neta a la agencia, a la agencia de Toyota, ahí está un buen plático. Y o sea, el reto de hashtag para ver si encuentran a un. El que mande fotos de un Toyota en una grúa se gana tal cosa. Sí, totalmente. ¿Sabes? Pero ahí es donde estamos hablando de que son empresarios y que tienen productos que saben que no hay problema. Entonces, ok, aquí regresamos de nuevo. O sea, tenés que estar consciente también de tu producto y no vender uno. O sea, sí, tenés que saber cuáles son los alcances de tu producto y ofrecer lo que realmente puede cumplir. Si no, vas a perder un montón de dinero ejecutando garantías. Entonces ahí hay un gran tip que es importante escuchar. No le tengan miedo a las encuestas, porque los productos tienen que ser creados, por ejemplo, servicios, mecánica, no sé, equipos, fitness, vehículos, incluso, ¿cómo se llama? Historios, productos crediticios, por ejemplo, tiene que ir acorde al cliente, ¿no? Entonces las garantías también en estos casos, yo creo que para todo aplica, o sea, sí, pero la importancia de la recuperación. Sí, yo sí enfatizo mucho eso. ¿Qué es mejor? ¿Crear buenas garantías, ¿no? O no tener necesidad de crearla. Claro, totalmente. O sea, que ya venga, o sea, que has posicionado tanto tu marca que ahí mismo que tu marca es la garantía. O sea, cuando llegas a ese punto es porque realmente lo has hecho bien. Y tenemos que pensar también y entender que eso no solo te dan las grandes marcas. O sea, por ejemplo, algo muy similar es, te lo digo así, decime vos si no disfrutas un buen pan francés de panadería de barrio. Claro. Sí, claro. O sea, si sabes que es de panadería de barrio, sí. O hay cierto estándar ahí. Sabes que el pan va a estar rico. Sí. No. Entonces ni siquiera es que digamos, la panificadora. No. No importa. Si es artesanal, sabes que va a estar bueno. Sí. Entonces, eso es una garantía.
por ejemplo. O sea, para que entendamos y que veamos que no necesariamente te dice una cosa tan elevada. Ni tan elaborada, y porque si la tenés que rebuscar mucho, y a veces las garantías siento yo que surgen. O sea, es como es, el pan, ya sabes que es una panadería o una tortillería a veces. Ya sabes que va a estar, que tenés tu seguro, seguro tu pan. Totalmente. Sí. Sí, mira, y también hay que entender también que, por ejemplo, aquí estamos hablando de armas de ventas. Entonces, digamos, ya tenemos un buen producto que tiene unas buenas garantías, o sea que la persona que lo está vendiendo y el vendedor sabe muy bien los alcances reales de su producto. ¿Va? Entonces, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos para empujar una venta? Tal vez hay un cliente que sí quiere comprar, pero que en este momento está decidiendo entre dos cosas en su presupuesto, y ahí es donde entran a ganar los quick wins. Y más bonos también, no necesariamente tiene que ser una garantía. Claro, pero los bonos se hablan de los quick wins, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí yo creo que hay que también saber utilizar y saber estar consciente de que de esto que nos pasa en este mundo actual, que es, por ejemplo, la dopamina. Sí. ¿Va? Que es algo de lo que se habla mucho, o sea, es obtener placer inmediato, ¿va? Lo vemos en el TikTok, lo vemos en todos lados, que las redes sociales es lo que nos da placer inmediato. Entonces, ¿cómo vas a lograr con tu oferta ofrecer un placer inmediato que haga que la persona termine de tomar la decisión en ese momento? Sí. O sea, eso básicamente es lo que podríamos decir que es el quick win. Sí. Un placercito, un pedazo de dopamina que en ese ratito decís, sí quiero, va. Sí, a veces, bueno, sí, a veces es un descuento adicional, se puede, sí se puede, ¿verdad? Ok, déjenme hacer una pausa aquí porque esto conecta directamente con lo que estamos hablando. Muchas marcas hoy están haciendo marketing, pero no necesariamente están creciendo. Y no porque no trabajen, sino porque están ejecutando sin una estrategia clara. En No Marketing Consulting trabajamos justamente ahí. Ayudamos a empresas que ya venden, que ya tienen una estructura, a dejar de improvisar y a empezar a tomar decisiones de marketing con criterio comercial. No hacemos contenido por hacer contenido, ni campañas para verse bonitas. Diseñamos estrategias, producimos, ejecutamos y apoyamos a las marcas para que el marketing realmente apoye a las ventas. Si mientras escuchas este episodio sientes que tu marca está haciendo mucho pero creciendo poco, probablemente este mensaje es para ti. Puedes conocer más sobre cómo trabajamos en nuestro sitio web o en nuestro LinkedIn. Ambas direcciones están aquí en la descripción de este video. Y ahora sí, seguimos con el episodio. A mí me pasó ahorita en diciembre que no estábamos, que cada vez estábamos platicando ahorita en el almuerzo, porque yo no estaba en ese mood. Yo, por ejemplo, no he sido muy de cosas gaming, ¿verdad? Entonces muy poco. Nunca tuve Nintendo, ¿verdad? Por ejemplo, nunca tuve una consola de niño. Había como cierta aberración en mi casa de eso. Y empezó la marca a hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces la vecina su hija tenía que una amiga del colegio, que no sé qué. Entonces vino un diciembre, como siempre, con sus promociones y lo bajaron bastante. Entonces me empezó a llegar, pues obviamente el mercadeo hizo bien su trabajo, le dije, claro, pautas, yo también pues caí, ni modo, pues anduve buscando ahí la consola y caí. O sea, me llegó, me dijeron, mira, si lo compras ahorita hay un descuento adicional. Listo. Si compras entonces ahí eran los quick wins. Si compras con esta tarjeta, que para la empresa de la venta es irrelevante cualquier tarjeta pague. Pero en ese caso era un quick win que ellos tenían bien mapeado. Mira, si pagas con esta tarjeta de este banco, tenés, no sé qué, te regalan una cuota. Entonces yo dije, sí, compras en 10 cosas. Sí, puchica, ya es el 10% de la venta. Entonces ya te van como convenciendo. Mira, y también está este juego que está incluido, que vale normalmente 600, ¿sabes? Está incluido. Y mira, si por no sé cuánto más, creo que era como 300 que sale más, te damos la de mejor pantalla. Y me están cobrando, no es un quick win como tal, sí, pero cobrando. Pero son beneficios tangibles que es lo que hablamos en el episodio anterior. O sea, un beneficio tangible, algo que no sea ambiguo, sino que vos lo puedas visualizar de inmediato. Y me ponen las dos pantallas, mira, este sí se ve mejor. Y me dice mi cuñado, mira, la pantalla siempre vas a jugar en la tele, me dice. O sea, no es irrelevante la bendita pantalla OLED. Y caigo con pantalla OLED, ¿verdad? Entonces, al final son esos beneficios que te hacen caer. Y obviamente el producto es buenísimo, pues al fin de décadas. Claro. Entonces, y el boca a boca, ahí viene el tema de la reflexión, que cuando es un producto, una buena experiencia, no es necesario empujar tanto. Pero en este caso, yo que sí fui un cliente reacio, yo sí estaba como, no, mi mentalidad de no, esto es una pérdida de dinero. Viene la marca a hacer su magia y tenía
amigos que me decían, no, hombre, eso es una buena inversión para si tenés hijos. Va, está bueno. Y sí, o sea, al final caímos, listo, tenemos ahí, jugamos y todo. Sí, o sea, se confirma, pero sí es importante que todo el ecosistema también funcione. O sea, yo por eso siempre prefiero ser muy preventivos después de ir en ese lab, de que los quick wins estén muy bien establecidos y las garantías cada vez menos, o sea, que sean cada vez menos necesarias. Ya, ¿no? Sí, claro, también hay que entender, por ejemplo, lo que platicamos, que un quick win no es un regalito, porque el cliente no se tiene que sentir como menospreciado o nada, no, al contrario, tiene que ser una cosa donde él sienta en ese momento de inmediato y decir, puchiga, solo con esta compra ya estoy ganando. Sí. O sea, solo en este momento ya estoy ganando. Y el tema de también el tiempo. O sea, hay una cosa que se llama ¿cómo se llama esto? El time to value. Que el tiempo en los quick wins, o sea, por eso son quick wins. Porque si una persona ya lleva como analizando la compra por mucho tiempo, incluso son días. La regla dice que son 30 días, pero yo pasé incluso 2 semanas dándole hasta que dije, no, bueno, démosle, caí. Estaba muy reacio. Incluso te voy a contar, fui al lugar, iba a ir a comprar y me regresé. Dije, no, esto no lo necesito. Dijeron, no, es mi parte racional, nada. Bien como curioso, me sirvió de autoexperimento. Y al final caímos y todo, pero me pasó, pues volvemos al tema de las ventas, que el vendedor me dice, mira, es que vale tanto. Ay, ¿tienes? Sí. Y por eso fue que me fui, porque el vendedor como que... pero le ganó interesado. Sí, que no sé qué. Entonces cuando regresé, vi que estaba el vendedor y me fui como otra persona que sí me atendí. Claro, yo le compré a esa persona. Entonces sale por el tema de saber por el ecosistema completo del producto, de la empresa, de la experiencia del cliente y que el vendedor tenga bien afinado su sistema de ventas prácticamente. Claro, tiene que tener listado. O sea, si el vendedor, justo ahorita nos pasó con una empresa que su área de ventas no tiene enlistado todos sus quick wins. O sea, no. Ellos están vendiendo. No lo saben. Ese es el problema. O sea, solo venden y no tienen un sistema de que les pasen, por ejemplo, de los cabezas. Mira, esta es la oferta. Esto es lo que puedes tener como en el área comercial. Pues el director creo que no ha hecho ese su chance. No tienen enlistados cuáles son los upsellings, por ejemplo, cuáles son las garantías. Entonces el vendedor anda como en la luna rotándose. No, mire, entonces sí, la típica garantía de 30 días o la devolución de dinero, pero no los quick wins como tal. Entonces no sabe qué están haciendo. Por ende, los problemas son mala tasa de cierre, el cliente pierde el interés muy rápido. Bueno, ya todo lo que pasa después que las ventas se caen, pues. Mira, aquí también estás tocando un tema súper interesante y yo creo que sería interesante conocer, no estoy seguro que tanto se puede, pero mucho pasa aquí en Latinoamérica, específicamente en Guatemala, Centroamérica, creo que hay mucha empresa heredada. Sí. Entonces muchas veces, yo he visto familias que sí preparan a sus hijos y conforme la herencia se va dando, pues van creciendo los negocios y cada vez la generación siguiente está más preparada, mejor preparada para adaptarse, entonces la empresa continúa. Pero hay muchas que no, que realmente caen en manos de herederos que no están preparados y que lo único que... Entonces también es bien interesante analizar eso porque, digamos, al final de cuentas, el empleado, ¿verdad? Que muchas veces es el gerente de ventas, el gerente de mercadeo, sí, le toca lidiar con cosas así, donde no le dan, porque no les interesa, porque no saben que hay que tenerlo. Entonces, es bien importante que se profesionalice. Y esto sí, lo hablábamos en el primero o segundo episodio, no recuerdo, de la profesionalización del mercadeo y de las ventas, específicamente de las ventas. O sea, hay que entender que como vendedores podemos ser profesionales. Lo que te pasó con el primer vendedor que mencionas. O sea, si el brother, yo no sé si el brother tenía un mal día, si el brother estaba ya cansado, qué sé yo, pudo haber sido mil cosas, pero perdió una venta que estaba prácticamente segura. Pues así de sencillo, sí, perdió su comisión. Sí. Entonces, también tenemos, o sea, ser profesionales significa eso, entender que no podemos transmitir al cliente o no podemos estar como en esta mal rollo, de que sí, no me importa, porque al final el que pierde es uno. Pero es que la profesión de las ventas, a mi criterio, sí es muy, o sea, sí te puedes profesionalizar, tenés que profesionalizarte, pero a la por mental. De siempre hasta ahora hay videos de cuando la gente está a punto de hacer una llamada de ventas, se pone el musicón y claro, se pone a llevarse, entonces, y cuando le contesta pausa, ¿va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y todo motivado, ¿va?
Sí, totalmente. Y mira, también hay que entender que hay una responsabilidad en los gerentes. Sí. O sea, si el gerente no tiene la capacidad de montar a la gente en su barco, y no solo es una cuestión de motivación, es una cuestión de verdad hacerlos ver que van a ganar, que el beneficio es para ellos, porque al final de cuentas ese es el trabajo. Me dijo, más vende, más gana. Y también lo que hablamos en el episodio anterior, identificar cuando hay alguien que está haciendo las cosas de mala gana o que no las quiere hacer, tener la capacidad, el valor y la interesa de despedirlo. Sí, por eso es que yo siento que al final los vendedores como tal, pues les toca con los insumos de lo que lo haga el cliente comercial, o sea, ni lo que a mí me dan, porque tampoco se pueden inventar garantías y no, o sea, ni modo, lo que tienen. Pero, por ejemplo, hay cosas que como gerentes, digamos, del área comercial o de gerentes generales, tenemos que detectar. Por ejemplo, el famoso costo de implementación, que es que me pasó que fuimos a un lugar a comprar un mueble, pero no era mío, era de mi cuñado y todo. Y simplemente no se llevó el mueble porque le dijeron, mire, eso es lo que no lo instalamos. Lo tiene que instalar usted lo tiene que armar. Claro. Y era un mueble chiquito. Entonces dijo, así no, ese fue otro lugar donde sí. Se voy a llevar, lo armaban y todo. Él miraba, mire, ¿dónde lo quiere? Allá o allá, allá va. Una cosa tan sencilla. Súper sencilla. Entonces, ¿cuántas ventas no perdemos? A veces no porque yo tenga la culpa, es el vendedor que no ofrezco, sino que... Desde el desarrollo. Nosotros estamos hablando, o sea, eso es parte de la experiencia de la compra, porque yo estoy seguro que tu cuñado, no sé si en ese momento pagó más, pero estoy seguro que hubiera estado dispuesto a pagar más porque si no está... Mire, baja tanto, incluso, y a diferencia, por ejemplo, tuvimos cada otra experiencia que me estoy recordando hace unos meses, que fuimos y le dijeron, mire, cuesta tanto. Listo, también fue igual. Dijeron solo que usted se lo puede llevar ahorita y lo arman, o nos espera, creo que era lunes y hasta el martes siguiente le dijeron, mire, pero hasta el siguiente martes se lo podemos llevar, pero se lo armamos. Yo espero. Claro. Porque llevarse el mueble en el carro era desarmarlo y meterlo por tablas, ¿verdad? Y de ahí volverlo a armar. Y ahí sacarlo por tablas y en la casa armarlo. No. Entonces, él dijo, no espera una vez más. Y recuerdo que hasta yo le dije, pero es solo de meterlo al carro a la caja y subirlo. No, yo ya sé cómo es eso. Es algo complejo. La vez pasada me troné una tabla por intentar hacerlo yo, que la hagan ellos. Claro. Porque si vos lo armás, es que ahí viene el problema. Si vos lo armás, no te da la garantía. Es que queda el pelo. Totalmente. De nuevo, volvemos a los riesgos percibidos del cliente. Exacto. Y aquí estamos hablando, o sea, a todos los niveles. De nuevo, o sea, esto no, o sea, nosotros ponemos ejemplos como que quizás se pueden sentir muy elevados, pero quizás son aplicables a cualquier tipo de negocio. O sea, si tienes un negocio mediano, estamos hablando de que vendes muebles, tienes una mueblería, tienes un restaurante, una panadería que ya atiende más de 500 personas diarias, etcétera, etcétera, que vende, no sé, más de ¿qué? $10,000, $20,000 a semanas. Estamos hablando de que ahí es donde ya te tenés que colocar ese tipo de situaciones. Y si sos gerente o sos directivo de una empresa así, tenés que exigirlas hacia arriba. Miren, necesito que me diga, que me dé, conocer mi producto, darle a mi equipo de ventas, porque, de nuevo, recordemos que la intención de este podcast es hablar de estos temas que casi nadie habla. Sí. Que es cuáles son los retos que hay en la parte comercial, en la parte de mercadeo, en la parte publicitaria, porque todo el mundo lo da por sentado. Y es que no es defender a los de ventas, no. defender a los de mercadeo, ni tampoco a los gerentes o a los dueños. Ajá. Es que hay cosas que pasan en la real. Que no es la culpa ni el de ventas, no, tal vez ni de los dueños o gerentes, pero si nadie tira el problema a la mesa, él lo habla, no se va a solucionar. Entonces, y el problema de eso de no tirar los problemas a la mesa es que por un lado los de arriba exigen, los de abajo no pueden hacer nada porque no saben cómo, y la empresa sufre. En general cierran empresas o siempre andan sufriendo, yo qué sé, pero hay indicadores muy puntuales de entender por qué no se está moviendo el tema de que una oferta no está generando confianza. Y en estas, a mí yo la he visto mucho, incluso a mí me ha pasado, que es la famosa parálisis por análisis. Claro. O sea, decir, y hay algo que no, o sea, estás analiza, que al final no accionas. Como consumidor estás, déjeme pensar, déjeme pensar, incluso llega al punto en el que preguntas cuál es el método de pago, cuántas cuotas, si querés, pero no, esto. Entonces ahí ya te das cuenta, o sea, para el área gerencial, digamos así, es un indicador. O sea, hay mucha parálisis, pero
la comunicación con los asesores es indispensable, que ellos te digan y que el asesor o el agente de ventas que diga, mire, está pasando que la piensa mucho y yo soy muy convincente. Imagínate si tu mejor vendedor te dice que es muy convincente el chavo, es muy carismático, se esfuerza, digamos que el chavo está bien. Y ese chavo te dice, jefe, mire, la están pensando mucho, o sea, ya te da un indicable que la oferta no está empujando, o sea, no está funcionando. Totalmente. Y aquí entramos también en que hay que entender que, por ejemplo, se habla mucho en la publicidad, específicamente de la persuasión. Sí. O sea, convencer a la gente a que haga otra cosa. Pero yo creo que ese enfoque era muy, muy anterior. Sí. Y sobre todo, es un enfoque, ahí sí que podamos decir, para defender cosas que no tienen garantías. Sí. Porque tenés que convencer a la gente de algo. Pero cuando tu producto está bueno, tenés las garantías, tenés los quick wins, tenés a los vendedores. Sí. En la publicidad deja de ser persuasiva, se vuelve educativa. Porque lo único que haces es informar de la calidad y la solución que vas a dar. Y eso es algo que yo he visto que muchas empresas no terminan de vender. Sí. Y siguen enfocados en esta parte de la persuasión. Y eso ha cambiado mucho ya en el mercado. Y no es rentable. Totalmente. Empujando y clientes nuevos todo el tiempo no es rentable. No. Ajá. Y entonces, ¿cómo? O sea, digamos, aquí te digo yo, desde la parte de dirección, desde la parte del emprendimiento, o sea, ¿cuál dirías vos que es el punto clave para darte cuenta donde, bueno, o sea, tengo que dejar de estar persuadiendo? Ya tengo el producto o ya tengo para empezar a educar. Pero realmente, o sea, ¿cómo dirías vos que la gente lo puede identificar? ¿O cómo dirías vos o cuál sería el camino a seguir, pues, por lo menos para llegar a ese punto? Sí, yo creo que primero el famoso que lo vota mucho todavía, incluso lo veo en el LinkedIn y lo veo en foros de marketeros y todo, que desconfía mucho del branding y todo eso, pero todo es que por algo existe, pues hasta tiene un nombre, ¿verdad? Que es branding. Entonces, yo siento que el ecosistema completo es primero irte posicionando, o sea, te tenés que posicionar. No estoy hablando de pautas, ni estoy hablando solamente de hacer anuncios, sino que todo lo que se hace en la empresa posiciona. Entonces, todo tiene que ir posicionando, se tiene que ir avanzando y todo. Todo el tema de servicio, el producto tiene que ser ejemplar, hombre. O sea, y es lo que te estaba diciendo hace un rato. Si una empresa le está pasando también con un cliente que lo estamos ahí educando un poco, si un cliente se enfoca en captar todo el tiempo, captación, y tiene bien afinadas sus garantías, sus quick wins y todo, pero full captación y no está haciendo una fidelización del cliente, que no haya una recompra, esos ya son indicadores, o sea, del producto que no es muy bueno o de la postventa que no es tan bueno. Entonces, sí es importante que todos, pero es que la gente cuando dice voy a emprender, no es nomás, o sea, no es solo vender, no es que seas un buen vendedor que ya puedas emprender, eso hay que tener mucho cuidado, porque sí tiene que haber un ecosistema completo que trabaje para posicionar esa seguridad del cliente. Entonces, que la gente diga, esto es bueno. Por ejemplo, en el caso de computadoras, estábamos hablando hace un rato del tema de las marcas, de Apple, por ejemplo. ¿Por qué compras Apple? Yo me recuerdo que uno de esas seguridades que yo decía, no, en la gente tenemos todos Apple, era porque no se grababan las compus cuando alguien diseñaba. Y yo he escuchado diseñadores que dicen, tengo otros datos, porque sí se traba. Pero el punto es que la seguridad que yo como cliente llegué a tener de la experiencia real, a mí nadie me dijo eso. Claro, yo no soy como un robot repitiéndolo. Entonces, es importante ver todos los frentes. Si nosotros lo tenemos como bien mapeado, que todo el ecosistema de mercadeo tiene que estar bien afinado. El cliente, la oferta primero, luego el cliente, luego la publicidad y luego los cierres. Pero al final toda la experiencia tiene que estar súper afinada para que no sea tan necesario empujar publicitariamente, porque es un indicador. Si la empresa está o tiene la necesidad de hacer demasiado empuje publicitario para que se venda, es porque hay problemas con la oferta, con el producto o con los cierres, ¿verdad? Pero bueno, hasta este mundo no llegamos a los cierres, pero todo el ecosistema anterior, algo está fallando. Sí, y es bien interesante porque, digamos, o sea, casi todo nos regresa a la parte de desarrollo de productos. Sí. O sea, sí. Si te das cuenta, aquí la cuestión o lo que pareciera es de que cabal, o sea, el producto tiene que ser bueno. Sí, tenemos un caso que lo vamos a exponer. Que la empresa funciona, no sabemos cómo, pero el producto no es bueno. Y el empuje publicitario está haciendo gigante lo que están haciendo ellos, gigándote y tratando, o sea, no regalan porque de plano, pues, pero no hay manera. O
sea, ese producto incluso ya lo sentenciamos un poco de que no, Sí. porque no está bien diseñado desde el principio. Eso es una... Sí, o sea, tal vez no cumple las necesidades actuales también. Y cada vez eso te iba a decir, estaba pensando en este otro caso que conocemos de una empresa que se dedica a hacer eventos. ¿Va? Sí. Que, por ejemplo, nosotros llamamos que venden mucho humo. O sea, Sí. ¿qué hacen? Ofrecen a muchas marcas, tienen muy buenas conexiones y les compran, Sí. pero nosotros lo probamos y realmente no se obtiene nada. Y no vuelven. O sea, los no hay asistentes compra. no vuelven. Ajá. Y para el patrocinador, porque en teoría recordemos que un evento es para ir y lograr capturar más clientes. O sea, yo como marca compro mi espacio porque yo considero, o yo creo, o me dicen que ahí va a estar mi mercado, y ahí es donde está el problema. Pero cuando yo voy y veo que no, ni siquiera cerca de mi mercado, o sea, Sí, no hay más. la gente que llega o que asiste no está ni cerca de comprarme, Sí. es una cosa bien compleja porque al final de cuentas se puede llegar a tener un gran renombre y seguir armando eventos, en este caso como Sí. súper grandes, pero a la vez no se pueden hacer responsables de garantías ni de quick wins, No. porque todo es ver cómo básicamente se vende humo. ¿Va? Y nos pasó con una persona que puso un stand ahí, que me habló y me dijo, mire, es que yo le pregunto, ¿cómo le fue? Y me dice, no, hombre, eso no funciona, me dice. O sea, me me vendieron que iban a ver no sé cuántos asistentes y no llegó, pero ni el... Antes porque me dijo, no llegó, pero ni el 30%. Entonces no tuvimos nada, pagamos no sé cuántos miles de dólares por el stand. Entonces, pues al final no es renta, o sea, no es, es que- sostenible. Va, dejar no solo sostenible, sino que cumple todos los miedos del cliente. Sí. Porque el cliente perdió dinero, perdió tiempo, perdió recursos, no volver a comprar. Sí. Y es lo que hemos hablado en otros episodios. Por ejemplo, esta oferta funciona una vez. Te Sí. compran, pero no te vuelven a comprar jamás. Entonces tenés que estar constantemente buscando Creando. nuevos clientes Creando nuevas para, digamos, entre comillas, engañarlos. Porque en el momento que se den cuenta que lo que ofreces no es cierto, ¿no? ¿Y No. qué pasa? O sea, ahí también, o sea, como hablamos ahorita, no necesariamente es culpa del vendedor. Sí, no, Porque si te lo contratan ahí, te dicen, mira, ofrece esto y estos son nuestras garantías, pero realmente después no se cumple, Sí. es bien complejo. O sea, y ahí nos ponemos, digamos, no es ponerse del lado del vendedor, sino más bien otra vez traer para este tipo de conversaciones de que es una cuestión de cultura, es una cuestión Sí. de Estado. O sea, permitir que exista tanta empresa o permitir que existan empresas que venden humo Sí. o uno como cliente, porque muchas veces pasa, específicamente en la cultura guatemalteca, somos mucho de evadir la confrontación. Totalmente. Va, entonces preferimos mejor no voy a decir nada, porque pues no sé, después o no sé, o sea, siempre estamos con miedo a algún tipo de venganza por decir nuestra experiencia, cuando realmente si hacemos, como vos decís, una buena encuesta, va a resultar Te va a sacar todos sus trapitos. totalmente. Y obviamente, ¿cómo? O sea, saliéndonos un poquito de la venta como tal, sino que del negocio, hablando del negocio global, la forma de vender más es cuidando eso. O sea, Claro. si mi garantía está alineada al miedo, pero el producto es bueno y la experiencia es buena, el cliente va a venir. Por eso sé que justo lo hablamos también con un colega que tenía una empresa y todo está intentando escalarla muy violentamente. Y aterrizamos en eso, que en la recurrencia de los clientes está Está la el rentabilidad, claro, el crecimiento y la mentalidad. Entonces, al vendedor se le hace más fácil, pero por un lado el vendedor pues, tiene que estar bien capacitado, pero todo funciona muy bien. Obviamente, pensar que en una empresa, pues hay sus excepciones, pero que en una empresa está todo bien afinado, Claro. está como complejo, ¿ah? Pero sí deberíamos de, por lo menos ese tipo de cositas, tenerlas bien pulidas, porque después todo se vuelve más fácil, pues, o sea, el famoso costo de adquisición del cliente, que al final es vender más, venderle más al mismo Sí, cliente. ¿cuánto te cuesta venderle más al mismo cliente? Y eso debería ser uno de los indicadores más clave, o sea, Claro. pero la gente casi no los toma en cuenta. O sea, estamos hablando, de nuevo, estamos hablando de empresas medianas, ¿verdad? Porque Sí. obviamente las empresas grandes, las multinacionales, ellos tienen eso súper medido. Sí, O sea, claro. cuando hablamos de PepsiCo, cuando Sí. hablamos de Coca-Cola, ellos tienen todas las medidas, pero no, o sea, nosotros sabemos que no le estamos hablando a ese mercado. Sí. Nosotros estamos hablando al empresario mediano que efectivamente, como decimos, vende cierta cantidad de miles de dólares al mes, que quiere realmente escalar, que está buscando un apoyo de mercadeo. De Que sí es posible, o sea, que es posible si efectivamente logra alinear estas cosas que estamos platicando. O sea, que su producto sea un buen producto, que su oferta esté bien definida, que su proceso de publicidad y de promoción esté bien engrasado y que sus cierres estén
alineados. Si esos 4 pilares funcionan, la empresa va a funcionar. Sí. Y digamos, al final de cuentas, eso es como lo que muchas veces no se habla. O sea, se habla de no, que la publicidad, que el mercadeo, pero casi no se cuestiona el desarrollo del producto. ¿De dónde salió ese producto? ¿Por qué crees que ese producto lo van a comprar? Nosotros tenemos el caso también, conocemos a una persona que compra por capricho, por decirlo así. O sea, que a la hora de reabastecer inventario, lo que hace es que compra lo que él cree sin ningún tipo de datos. Sí. Y después anda luchando por deshacerse de inventario, porque realmente nunca se puso a pensar por qué lo compró. Y no hay mercado para ese... Claro, o sea, realmente no se vende. Entonces, por eso es que también nosotros recalcamos un montón que la data es súper importante. Sí, las mediciones. Y la data no se da solo en que, tenemos que comprar humo. No, o sea, no tenemos que comprar software súper especializado. No. O sea, solo podemos analizar Excel, totalmente nuestro Excel de inventario y ahí vamos a ver. También hacer una encuesta, un estudio de mercado, no es que haya que contratar una empresa que te cobre $50,000 por un estudio de mercado. Si lo puedes hacer, genial, porque obviamente va a ser un buen eso, pero si simplemente puedes venir y en el día a día preguntarle a tu cliente, mire cómo nos conoció, por qué compró, por qué le gusta. Algo tan sencillo. Es tan sencillo que con 10, 15 respuestas ya te vas dando la luz. Exacto. Entonces, esto lo menciono para hacer cuestiones prácticas, porque de ahí es de donde nacen las garantías, de ahí es de donde nacen los quick wins. De ahí es donde nace realmente cómo le vamos a poder quitar el miedo al cliente de que a la hora de comprarnos o a la hora de comprar no va a perder. Y es que muchos clientes se hacen bolas con eso. Piensan que son sistemas súper complejos son simples encuestas de meterlas en un Excel y entender, o sea, ¿por qué nos compró? Y a veces la sorpresa que nos podemos dar de decir, por eso nos están comprando. Me pasó ahorita es que puras anécdotas, pero... de que un cliente pensaba que todo venía por sus pautas de WhatsApp, digamos, y resulta que no. O sea, el tracking nos demostró que venía de los anuncios, paraban en el sitio web, pasaban por las redes, viendo ahí que había. Qué buenísimo. Vuelven a la página y le dan un WhatsApp. Sí, pues. Entonces es como, o sea, yo pensé que era por las pautas. Y el empuje que se le da publicitariamente a las pautas, vamos a hablar de $30,000-$40,000 mensuales. Claro. Pues no es algo abismal, pero ya es una... Claro, pero estamos hablando de que si es una empresa que vende como, digamos, varios miles o cientos de dólares al mes, tiene la capacidad de meter. ¿Por qué? Porque, o sea, tienen que entender que, pues, si mientras más invierte en promoción, más va a obtener ventas, más va a obtener posibles clientes. Porque, o sea, solo modo venderle a alguien que sabe que existo, pues. Claro. Y eso es lo que muchas veces la gente no termina de entender. Y cabal, y mira, ahora con las herramientas de IA, incluso puedes agarrar tu inventario, puedes agarrar tus datos, tus métricas, incluso de tu, ¿cómo es que se llama? RPA, el que te lleva inventarios, y le decís al Gemini, al ChatGPT, al que querrás, dices, mira, analízame por qué la gente está comprando más, dónde está comprando más, y listo. Ajá, te da la data. O sea, ya no tenés ni siquiera que completar el super estudio de mercado, la data ya la tenés. Sí, solo tenés que aprender a analizarla. Va a valer. Totalmente, o sea, es una de las puestas que estamos platicando que se va a super automatizar. Pero pues, o sea, eso es a lo que invitamos. O sea, si sos un empresario que está teniendo este tipo de retos, podés usar las herramientas y apoyarte, buscar la manera en entender que el mercadeo y el área comercial no son un gasto, al contrario, son la base para seguir creciendo. Sí, y hay que tener una pregunta que yo creo que es para ir ya aterrizando un poco a eso, pero eso es el objetivo, o sea, caer en cuenta de, bueno, ¿cómo estoy? O sea, ese termómetro de empresa de cómo estoy yo, que es, ¿qué tan seguro estás de tu proceso? O sea, esa es pregunta para todos los que nos estamos escuchando. Y es, ¿qué tan seguro estás de tu proceso como para poner tu propia cara en juego? En este caso, me pasó ahorita con un ambiente, ella no nos conocía tanto, tal vez por la edad que tiene, no tiene mucho conocimiento en redes y no tener que tanto. Pero yo dije, con ella me va a funcionar, dije yo. Entonces le dije, mira, pues, nosotros le vamos a hacer esto, una activación, le ofrecimos contenidos, todo, una estrategia bien atinada. Y como estaba yo veía como por eso es el ojo, de ver incluso el tema corporal, o sea, hay que ser muy eso corporal, sí. Entonces la persona estaba como, sí, pero, y faltaba un empujón y dije, aquí está mi carta. Entonces le dije, Nick, hagamos algo, empecemos en tal mes, probemos 30 días el empuje publicitario y pues la estrategia la implementamos y todo. Y si no genera ninguno de ellos lo que esperaban básicamente eran prospectos, en resumen, porque ella me decía, lo tenían bien medido hasta cierto punto, mire, prospecto que entra
De cada 5 prospectos, 3 les vendemos. Yo está bien, efectivamente. Pero la cosa es que no tenemos, ¿no? Me decía, entonces yo le digo, va, listo. Si en un mes usted no obtiene tal cantidad, obviamente hay que medirlo, ¿verdad? Tal cantidad de prospectos con esto y las condiciones, obviamente, esto inversión, esto, ¿verdad? No me paga. No nos paga, listo. Y ahí fue un detonante. Y fue la garantía, digámoslo así, fue a tal punto más allá que ella se regresó y me dijo, no, yo confío, usted me ha demostrado. Fue como el empuje, pero fue un empujón demasiado fuerte. Claro. Entonces me dijo, no, nosotros sí le vamos a pagar, no se preocupe, démosle de una vez. Entonces fue como una ubicada de, uy, no, esto sí está, hasta me dijo, tan seguro está. Me dice, ¿por qué no ven a ser el gerente de ventas aquí? Me dice todavía. Entonces el punto es, ¿qué tan seguro estás? Esta es pregunta para todos los gerentes, dueños. ¿Qué tan seguro estás como para tirar a una garantía así súper arriesgada? Claro, y eso también ¿Te da miedo? Claro, y eso también conecta con nuestro siguiente episodio, porque, o sea, esas garantías son geniales, pero sí, solo sí, sí, el cliente vale la pena. y eso sí, sí. Porque en el próximo episodio vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa cuando el cliente no vale la pena? ¿Qué usas esa carta? ¿Cuál es el impacto Claro. de dejar ir un cliente? Porque a veces creemos que vender es vender. Sí, no. Pero muchas veces hay clientes que son mucho más problemáticos o que al final hasta te generan pérdida. ¿Va? Sí. Entonces, digamos, o sea, ya vamos amarrando aquí las ideas, vamos a amarrando, pero también tenemos que hablar de esto, porque no todo es, digamos, del lado de la responsabilidad de la empresa. También hay que entender que hay clientes que no valen la pena. Sí, hay que tener ese, ¿cuál sería la palabra? Como esa claridad de quién es tu cliente. O sea, incluso nosotros como, o sea, uno como empresario, entonces saber a quién le vendes, porque, y aquí hay un tema de un error que nosotros recomendamos no hacer, que es eso, con tal de vender, ni modo, con tal de vender, ¿qué cosas no hay que hacer? Y la primera es, no va a quedarse a la primera, o sea, no empezar a ventear y bueno, yo después miro cómo gano más. El negocio ahí se está Claro, oscilando. Totalmente. Vamos a disparar en el pie. O sea, sí, qué guay. pero empezamos como a improvisar con ese afán de venderle a todo el mundo y no. O sea, eso es un facto. Es que vamos a tirar aquí. No todo el mundo es su cliente. Totalmente. No cualquiera. No Inclusive, aunque esté dentro del perfil de tu cliente, a veces no son tus clientes. Y otra, aunque sí tenga el presupuesto para pagarte y te lo ofrezca, no siempre vale la pena. Hay que ser muy ubicados. Del costo de oportunidad también para adentro, como a mí como vendedor. Sí. Entonces, sí, listo, quedamos con este episodio. Vamos a empezar a traer algunos invitados para que ustedes sepan. Estamos preparando varios invitados para los próximos episodios porque pues ya queremos expandir la conversación. Así que, pues ser reales. Exacto, con cosas de verdad. Y que ustedes puedan obtener ejemplos mucho más tangibles y cosas, o sea, consejos mucho más que sean fáciles de implementar, ¿verdad? Entonces, estén atentos para los próximos episodios. Ya vamos a tener algunos invitados y también déjenos en los comentarios si quieren que profundicemos en alguna parte de las conversaciones. Sí, alguna igual, como decimos nosotros, estamos pues preparamos nuestros temas y vamos según, pero también nos interesa platicar cosas que a ustedes les interesa que conversemos. Entonces, por favor, déjenos en los comentarios en dónde quisieran que profundizáramos, en la profesionalización, en la parte de las herramientas, en qué parte, ¿verdad? Algo que les interese y nosotros con mucho gusto vamos a analizar y vamos a preparar episodios más enfocados en eso. Así que gracias, Ed, por este nuevo episodio. Muchas gracias y recuerden siempre seguirnos. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, LinkedIn, en YouTube. En YouTube publicamos el episodio completo. Estos shorts los van a ver regularmente en las demás redes. Así que síganme siempre porque va a estar está interesante. Cabal, la verdad es que estamos profundizando bonito. Entonces, ¿nos vemos a la próxima? Buenísimo. Hasta pronto.